Llegás al aeropuerto, te bajás del taxi o del Uber o lo que sea con tu valija y con tu bolso de mano, tu mochila. Entrás al aeropuerto y en el aeropuerto hay principalmente dos secciones: llegadas y salidas. Llegadas es el lugar, bueno, donde llegan las personas y entonces vos no vas a ir a llegadas. Vos vas a llegadas solo cuando vas a buscar a alguien al aeropuerto, cuando vas a recibir a alguien. Pero ahora vos vas a viajar, entonces tenés que ir a salidas. Vas a salidas porque vos vas a volar, vas a viajar. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Tenés que hacer el check-in. Entonces vas hasta el mostrador de tu aerolínea, vas hasta el mostrador y un empleado o una empleada de la aerolínea va a pedirte pasaporte y pasaje. Le entregas tu pasaporte y tu pasaje y el empleado o la empleada va a chequear los datos en la computadora. Después va a preguntarte si vas a despachar algo. Despachar significa darles una valija para que ellos la coloquen en la bodega del avión. Entonces, si necesitas despachar algo, vas a colocarlo sobre la cinta que hay en el mostrador, porque ahí pesan la valija y corroboran que no exceda el límite permitido de kilos. Si tu valija pesa más de lo permitido, tenés que pagar exceso de equipaje. Después, si está todo bien, el empleado imprime y te da la tarjeta de embarque. Y en general resalta la hora de embarque y la puerta de embarque. Es información muy importante. Y bueno, perfecto. Ya hiciste el check-in, ya despachaste la valija. Ahora vas a pasar por el control de seguridad. En el control de seguridad agarrás una bandeja y pones ahí tu mochila, tu teléfono, tu reloj, a veces también tu cinturón, a veces también tus zapatos, y esta bandeja va a pasar por el detector de metales. Y después vos también tenés que caminar y pasar por el detector de metales para personas. Después del control de seguridad pasás por migraciones. En migraciones te van a pedir el pasaporte y chequean que esté todo bien y te preguntan el motivo de tu viaje, por ejemplo, vacaciones o negocios, etc. Después van a sacarte una foto. Para eso te piden, por ejemplo, si tenés anteojos, tenés que sacarte los anteojos para sacarte la foto y listo. Y finalmente, después te piden el dedo índice, tenés que ponerlo en un escáner porque van a escanear tu huella dactilar. Después de esto, podés pasar por el free shop si querés comprar un chocolate o un perfume, unos lentes de sol, no sé, lo que quieras. Y finalmente pasás a la sala de espera, donde justamente tenés que esperar a que sea el momento de embarcar. Esta parte es la más aburrida, en mi opinión, porque en general tenés que esperar 1 hora, 2 horas, pero podés, no sé, podés leer, podés escuchar música, podés trabajar, podés dormir un poquito, qué sé yo. Bueno, hasta que en un momento anuncian por altoparlante y por las pantallas que va a empezar el embarque de tu vuelo. Entonces, agarras tus cosas, agarras tu mochila y vas a hacer la fila. Cuando llega tu turno, le mostrás la tarjeta de embarque a la azafata y podés entrar al avión. Y acá hay dos opciones. Una, caminas por un pasillo que termina en la puerta del avión y entras, es la mejor opción, es la más cómoda,
Otra opción es que a veces tenés que tomar un colectivo. Esto pasa con los aeropuertos muy grandes, que tienen muchos aviones, y entonces tenés que tomar un colectivo que te va a llevar a donde esté el avión. Subís al avión y vas a tu asiento. Hay 3 tipos de asiento: pasillo, el del medio y el de la ventanilla. El asiento de la ventanilla para mí es el mejor porque podés justamente ver por la ventanilla, podés ver las luces de la ciudad, podés ver las montañas, si hay montañas, podés ver las nubes, no sé, a mí me encanta. Pero si el vuelo es muy largo, si son muchas horas, es mejor elegir el asiento del pasillo porque así podés levantarte y sentarte las veces que quieras sin molestar a los otros pasajeros. Y bueno, el asiento del medio es el peor de todos porque no tiene ningún beneficio. Y bueno, cuando están todos los pasajeros en el avión, cierran las puertas, el piloto saluda a los pasajeros, presenta a la tripulación y las azafatas dan el discurso de seguridad, que es básicamente: hay tantas puertas de seguridad, si pasa algo va a caer una mascarilla que tienen que colocársela, no sé, no se puede fumar, esas cosas. Ahora es el momento de despegar y entonces para despegar necesitas poner tu asiento en posición recta, necesitas subir la mesita rebatible y necesitas abrocharte el cinturón de seguridad. Y entonces el avión despega. El avión sube y cuando alcanza determinada altura ya podés desabrocharte el cinturón de seguridad, podés levantarte, podés ir al baño, etc. Y es en este momento, o tal vez un poco más tarde, que pasa la azafata con el carrito de comidas y bebidas. Depende de la hora que sea y depende de cuántas horas dure el vuelo. Puede ofrecerte un almuerzo, una cena o un café, un té, depende. Y bueno, el avión vuela las horas que tenga que volar y después aterriza. Cuando aterrizás tenés que esperar unos minutos y es acá cuando podés identificar a las personas ansiosas porque son las que inmediatamente agarran sus cosas y se paran y después están parados en el medio del pasillo. O sea, yo entiendo la ansiedad, pero es un poco tonto porque no puedes hacer nada, estás ahí parado en el pasillo esperando. Salís del avión y vas a la cinta a buscar tu equipaje. Y acá también tenemos 2 opciones. Si este vuelo es una escala o un vuelo de conexión, tenés que volver a despachar tu valija y esperar en el aeropuerto al próximo avión. Pero si es un vuelo directo, agarras tu valija, pasas por migraciones y salís del aeropuerto, simplemente. Y disfrutás de tu viaje, ¿sí? Bueno, ahora les propongo hacer una pequeña actividad para repasar el vocabulario de hoy. Tenemos una imagen y ustedes van a decirme a qué palabra corresponde cada número, ¿ok? Empezamos. Número 1. Número 1 es el avión. Número 2 es la puerta de embarque. Número 3 es el pasaporte. Número 4 es el piloto. Número 5 es la azafata. Número 6 es la cinta de equipaje. Número 7 es el equipaje. Número 8 es el pasaje o la tarjeta de embarque. Número 9 es la sala de espera. Y número 10 es el control de seguridad. Bien, buen trabajo. Terminamos acá y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.